Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará. Compartir con ustedes esta mañana una gran responsabilidad también y bueno, una alegría siempre podernos reencontrar, amén. Bueno, la verdad que meditaba en estos días acerca de la vida cristiana y me hizo bien la palabra que compartía Julio. Yo creo que nos toca a veces pasar momentos difíciles, pero tenemos que saber esperar en el Señor, ¿sí? Poder esperar en que realmente confiamos en Él. Y por otro lado, pensaba, ¿no? Qué bueno que es poder llevar la vida cristiana con gozo. ¿Cuántos llevan la vida cristiana con gozo? Amén. Con gozo y con fe en el Señor, y también con conciencia, ¿sí? De que vivimos tiempos difíciles. ¿En qué sentido tiempos difíciles? No porque el Señor no va a estar, sino por lo que nos rodea. Amén. Y a veces no nos damos cuenta, ahora sí, no nos damos cuenta, pero alrededor nuestro, en el mundo, en el plano espiritual, se libran batallas. ¿Cuántos son conscientes de que se libran batallas en el mundo espiritual? Todo el tiempo, ¿sí? Y reflexionaba un poco de eso. Ahora vamos a ir bien exclusivamente a la palabra, pero reflexionaba sobre eso, ¿no? Porque cuando el enemigo no descansa, y a nuestro alrededor, como les decía, se libran batallas, y nuestro compañero de trabajo, aquel que no tiene al Señor, el que viene al negocio a comprar, se está perdiendo sin el Señor. Y el Señor nos puso en el camino, ¿para qué? Para ser un instrumento de salvación para esa vida. Y muchas veces nosotros no tomamos conciencia de eso. Sí, hablo en lo personal primeramente. De que se libran batallas espirituales. Se libran verdaderamente batallas espirituales. Me pasó hace poco Gracias, Mati. Me pasó hace poco de reencontrarme con una persona, con un chico, sí, que no veía hace mucho tiempo. Estaba ingresando ahí a la casa de Fabi, de mi cuñado, porque teníamos la reunión casera el viernes pasado anterior. Y imagínense, yo estaba en la puerta y ahí en medio de la oscuridad se me acerca una moto, un chico con gorrita, y me saluda. Me dice: Julián, ¿cómo estás? Me dice. Bien, le digo, ¿cómo andás? Bueno, obviamente lo reconocí. Era un chico que habíamos atendido en la escuelita hace muchos años. Y bueno, estaba haciendo, con su moto estaba repartiendo, no me acuerdo la empresa, pero repartía esas entregas. Él estaba sin la mochila, por eso no me di cuenta que era. Pero cuando lo vi venir me acordé. Y me dice: quiero ir a tu casa a charlar, me dice, porque me quiero acercar al Señor. Y le digo: mirá, vos sabés, me conocés hace muchos años, sabés lo que pienso, sabés lo que hemos hablado hace muchos años, vos eras chico. Le digo, ahora él tiene 18, 19 años. La última vez que lo habré visto habrá sido en la pandemia, cuando era bastante más chico, 3, 4 años atrás. Y bueno, de ahí no lo vi más. Y él me decía: mirá, dice, hice un montón de cosas que estuvieron mal, me dice. Dice, me embarré en el pecado, dice, pero yo quiero volver al Señor, me dice. Y bueno, le digo, mirá, vos sabés, le digo, ¿dónde vivo? Le digo, ¿sabés cuál es mi casa? Porque siempre charlábamos con él, asistíamos en la escuelita en su momento. Y le digo, ¿podés venir un día? Le digo, nos juntamos y charlamos, le digo. Y bueno, la otra semana tuve la posibilidad de hablar con él. Vino a casa, tuvimos más o menos desde las 8 hasta 11:30, casi a las 12, charlando. Y bueno, le explicaba, ¿no? Mirá, le digo,
lo que te voy a decir no va a ser seguramente lo que vos querés escuchar, le digo. Y vos la palabra que vas a recibir hoy puede ser de bendición para tu vida y puede ser un cambio rotundo. Y si no, le digo, va a pasar como una palabra más. Y bueno, ahí empezamos a hablar, él me empezó a comentar lo que había vivido, había consumido drogas, había estado en ese ambiente, bueno, veía como sus pares habían sido perdidos de ese grupo que éramos de chicos 12 o 13, en los cuales estaba Mariano y Lautaro, que ustedes lo conocen, había otros más. Y él me decía que le había impactado la transformación de la vida de los chicos al reencontrarse muchos años después y comparar cómo estaba su vida. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque la verdad yo no si bien oraba por él de vez en cuando, oro por esa camada de chicos, sigo orando. Es más, tengo una lista de ellos y hace poco nos juntábamos con los chicos y le decía que bueno, que ahora le tocaba a ellos, a los chicos, a Mariano y a Lautaro, ir por ellos, que ellos tenían los contactos, porque yo muchos los perdí al no tener redes sociales y todo eso. No, ya prácticamente perdí el contacto, pero sí 2 por 3 nos vemos. Y bueno, empezó de a poco nos contacté como con uno, con el otro, y me dice, ¿te acordás de tal? Me dice, ¿te acordás de Ezequiel? Sí, le digo. Yo sabía que él estaba preso. Y me dice, ya salió, dice, está de nuevo en el barrio. Bueno, le digo, y dice, yo quiero, mirá, dice, a él le vendría bien conocer de nuevo la palabra. Le dice, sí, le digo, pero para eso vos tenés que ser testimonio. Le digo, si vos querés realmente alcanzarlo, sí, me dice. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Que no viene tanto al tema capaz que vamos a charlar hoy. Porque debemos entender que se libran batallas espirituales. Y debemos estar atentos a que somos instrumentos, como decía hoy Marcelo, somos instrumentos para otros, pero debemos estar en la sintonía fina del Señor y volver a darle valor a algunos términos, algunas palabras que entre nosotros fueron importantes, entre ellos el señorío de Cristo y el discipulado y la evangelización. ¿Sí? Palabras que con el tiempo las sabemos de memoria, las escuchamos, pero no las ponemos en práctica y me pongo en primer lugar. ¿Sí? No digo que esto es para otro, es para mí primeramente. ¿Por qué? Porque nuestra mirada debe ser de fe. Yo no puedo ver en una persona con ojos humanos y ver una persona adicta que se pierde y no se va a recuperar. Tengo que ver con fe. ¿Sí? Cuando comentaba esto, se me venía a la mente Josué y Caleb, ¿sí? De los 12 espías, 10 vieron una cosa y ellos 2 vieron otras. Ahora, ante los ojos humanos, los 12 vieron lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? La fe en Dios. ¿Por qué? Porque yo veo los gigantes, veo la situación, pero también le creo a Dios. Y creo en el poder de Dios, que no va a ser con mi fuerza que vamos a derrotar a ese gigante o que vamos a conquistar esa tierra. No es con mi fuerza, porque con mi fuerza la batalla la tengo perdida. Pero en el Señor, creo en el Dios poderoso que tenemos, que puede transformar esa vida y esa circunstancia. Y donde yo veo un delincuente, una persona perdida, Dios ve una vida transformada y un hombre de Dios. Y ahí es en donde yo le creo a Dios. ¿O no ha hecho Dios eso con tu vida? ¿O vos no estabas perdido en un momento? Sí. ¿O en un momento en tu vida no pensaste, yo con este pecado no puedo lidiar? Y el Señor ha hecho la obra. ¿Ahora lo hiciste con tu fuerza? No. ¿No fue el obrar de Dios? ¿Y cuánto más puede hacer Dios en otros también? Cualquier circunstancia. Siempre entro al galpón en casa y bueno, me tomo un tiempito y les voy a contar después, seguramente el Señor hará como quiere. Me corro un poco el esquema. Y el otro día ordenando encontré una gomera, creo que alguna vez lo conté acá, una gomera de madera, y tiene todo un símbolo, un recuerdo esa gomera. Me acuerdo que en una de estas trabajos que hacíamos con los chicos,
este chico Ezequiel que les dije que está preso y ahora salió, que Julio lo conoce, era terrible. Y bueno, y él siempre, ese último día que, no que discutimos, sino que yo le puse los límites, él andaba con su gomera pegándole a otros chicos, tenía 12, 13 años. Y bueno, se la saqué. En esa clase de escuelita que te dije, mira, yo la gomera no te la devuelvo más. Quejate, pataleá, decile a tus papás, pero yo la gomera no te la devuelvo más. Le digo, porque te quiero, le digo, y esto no. Y bueno, después vino la pandemia, pero yo me quedé con esa gomera. Y bueno, la cuestión que ordenando en casa de Galpón me encontré con esa gomera y me acordé de él. Y el Señor me movilizó a orar por él. Y bueno, siempre preguntaba por él, alguna vez lo fui a visitar, él, bueno, se había juntado, yo sabía que andaba en malas andanzas, sí, andaba robando y algunas cosas más, y bueno, después cayó preso. Y cuando la semana pasada este chico me comentó de él, se me vino de nuevo a la mente. Él está viviendo ahora en Oro Verde, cerca de la escuela, allá en el 36, y por otro hermano, sí, que lo conoce también y vive por el barrio, y le digo, ¿cómo anda Ezequiel? Y ahí anda, me dice. Está de nuevo en las esquinas, me dice. Y le estoy hablando también, me dice. Y estoy orando por él. Y yo pensaba en esta gomera, ¿no? Y digo, no, yo le voy a guardar, le digo, esta gomera. El hogar con en la escuelita, Ezequiel no hacía la vida imposible. Era terrible, terrible. Yo lo miro a Julián y le doy gracias al Señor por su vida, porque Julián tiene una paciencia. Es un milagro. Yo nunca había visto un joven con la paciencia de Julián. Y Ezequiel era terrible. Terrible, un día casi se peleó con Mariano, o sea, ahí Mariano también estaba ahí, eran enemigos. Pero bueno, venían ahí a jugar a la pelota con nosotros jugábamos, íbamos a la escuelita, todo. Pero la verdad era increíble. Pregúntale a Moni, cualquiera, cómo era Ezequiel. Pero Julián, la paciencia que le tenía, yo lo envidio, digamos, de una manera sana, porque era increíble. A los chicos en general, ¿no? Porque Dios le dio ese don a Juli, de tenerle paciencia, ¿no? Trabajar con los chicos y todas esas cosas. Así que, vale, Juli. Amén, gracias Julio. Bueno, él estando en esa cárcel, yo sabía dónde estaba. Y bueno, por medio de unos hermanos empecé a ver hasta conseguir el número y lo contacté al hermanito menor que está congregando en otro lugar, que era parte del grupo también, y me dijo, no, mi hermano, dice, después lo que pasó, dice, no quiere que nadie lo vaya a ver y no nos quiere hablar, dice, por la vergüenza que sentía. Lo que había vivido, ¿no? Y bueno, en esta semana que volví a acordarme de él, decía, bueno, yo tengo la fe en algún momento de poder hablar de nuevo con él y devolverle esa gomera, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? El obrar del Señor es mucho más profundo de lo que nosotros aún podemos imaginar, y yo tengo la fe intacta en el poder de Dios. Y yo hoy quería animarlos a eso, ¿no? También a poder tener fe en el Señor, pero fe también con oración, con perseverancia y entendiendo realmente cuál es nuestro objetivo en esta tierra, cuál es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7.
Yo sé que hoy capaz que se va a extender un poco, les pido paciencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, que es el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, en particular a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, era la iglesia, bueno, tenemos la carta a los Efesios, así que doctrina no le faltaba. Y dice así: escribe al ángel de las 7 de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Empieza a halagar el trabajo de la iglesia de Éfeso. Yo conozco, el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Reflexionaba sobre estas palabras que le dice a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay otras versiones de la escritura que dice, más antiguas: ya no me amas como me amas al principio. Y otra escritura también viejita dice: no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esto es lo que le reclama a la iglesia de Éfeso. O sea, le reconoce un montón de virtudes, le reconoce la sana doctrina, le reconoce que aborrece al mal, le reconoce que a los que andan mal los aparta, le reconoce el arduo trabajo, pero le dice: tengo contra ti que, ¿cómo dice? Primer amor. Y reflexionaba en esto, ¿no? Porque yo creo que hace mucho tiempo tengo este sentir de que podamos volver a renovarnos y restaurarnos en las primeras obras. ¿Y cuáles son esas primeras obras, no? Y reflexionaba un poco en eso. Quería que entendamos las primeras obras no solamente son las que hacíamos antes, sino aquellas que eran motivadas por algo, por el amor a Dios primeramente y por el amor al prójimo, que son los 2 mandamientos más importantes, y en la escritura está que lo remarcó el Señor: el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, hablamos, nos movemos, todos los gestos tienen que partir de esos 2 mandamientos más importantes: el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces esto nos tiene que dar fe, hermanos, nos tiene que dar aliento. Tenemos que ver con los ojos de Cristo, tenemos que ver a esa persona con los ojos de Cristo y ser movilizados a las primeras obras. Y esas obras son movilizadas de un sentimiento de amor total al Señor. En la escritura, en Lucas capítulo 7, versículo 36, San Lucas capítulo 7, versículo 36. La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana en calle Raulíes 7427, Gregorio de la Ferrer.
Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. Gracias. En mi vida he tenido momentos que capaz que me he vuelto un poco religioso. Gracias, Cristian. Y la pérdida de ese primer amor en la vida cristiana tiene que ver y está directamente relacionado con volvernos religiosos. ¿Por qué? Porque religioso se empieza a acostumbrar ¿a qué? A la liturgia, a asistir a un lugar, a cantar una canción, a orar bien, a conocer la palabra, pero se olvida de qué es lo que produce buscar de la palabra, qué es lo que produce cantar una canción, qué es lo que genera el amor al prójimo, qué es lo que genera tener ganas un domingo de recibir al Señor, ir al culto, lo que genera poderle hablar a alguien del Señor. Entonces me voy quedando con la parte litúrgica. Y es algo de lo que le reclaman a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la parte litúrgica muchas veces nos puede orientar a tener buenas obras, a aborrecer a los nicolaítas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctrina la tenemos clara. Pero cuando nos vamos volviendo religiosos, perdemos ese primer amor. Y nos olvidamos de las primeras obras, que eran aquellas que en nuestra vida, nuestra conversión, eran fruto de ese amor al Señor. Eran fruto de reconocer nuestra condición de pecador. ¿Por qué? Porque pasan los años y nos olvidamos de esa vieja vida que teníamos. Nos olvidamos del desastre que éramos. Y claro, empezamos a ver a aquel que se pierde como un pecador sin chance, ¿sí? Como un perdido. Y en San Lucas esto lo representa de una manera maravillosa. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a la casa de fariseo, se sentó en la mesa. Entonces, versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, miren la conclusión que había sacado el fariseo. Y a veces yo pienso, yo no estoy lejos de tener esta misma conclusión que tuvo el fariseo. Si yo me alejo del Señor, no valoro, no tengo en cuenta lo que yo era, no tomo en cuenta lo deudor que soy, puedo tomar la misma conclusión. Miren lo que dijo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, miren esta frase: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando les da el mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice en el capítulo 2, 45 de Apocalipsis, no sé si lo podemos poner ahí, así lo dejamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 45. Cuando se refiere a las primeras obras, ¿sí? La reacción del fariseo acá fue totalmente de juicio. ¿Pero por qué? Acá hay dos enseñanzas importantes. 4 y 5. Dije 45. 4 y 5. Al fariseo le habían pasado dos cosas acá. Primero, no tenía compasión ¿de quién? De esta mujer. Ahora, ¿por qué no tenía compasión? Porque no podía entender el mandamiento de Jesús de amar a Dios y amar al prójimo. Segundo, se consideraba que mejor que esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dice, que escudriñaba el corazón, le dice: mira, hubieron dos deudores, a uno le prestamos 50, al otro 10. ¿A quién le ama más y al que le perdona más? Ahora, hermanos, nosotros ¿entendemos lo mucho que nos perdonó el Señor? ¿Podemos tomar conciencia que somos tan pecador como esta mujer? Cuando nosotros logremos tomar conciencia, nuestra mirada hacia el hermano va a cambiar. Primero, el que se pierde, ¿sí? Y segundo, a nuestro hermano. Si mi hermano cae, ¿cuál es mi mirada hacia el hermano que cae? ¿Es de juicio? ¿Sí? ¿Es de considerarme mejor? Ahora, si tenemos esta actitud que tuvo la mujer, ¿cuáles van a ser los frutos de un amor total al Señor? Un fruto de total agradecimiento al Señor. Desesperadamente le voy a tener paciencia al ladrón, al que se pierde, al adicto, ¿sí? Al que está perdido en algún vicio, al que no quiere saber nada del Señor, al que tiene un carácter especial. ¿Cuál va a ser mi reacción? Voy a poder ver con otros ojos. Y esto es lo que le reclama a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, doctrina no le faltó. Le sobró doctrina por parte de Pablo, y podemos leer toda la carta a los Efesios. O sea, enseñanza no le faltó. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Vuélvete, versículo 5, creo que dice, a las primeras obras. ¿Sí? Esas obras que surgían de un corazón que amaba al Señor. Entonces, debemos, hermanos, como iglesia, restaurar estos principios. Los animo. Cuando nos juntemos, cuando oremos, cuando charlemos, nos juntemos a comer, a tener comunión, recordémonos en compartir la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Cómo andás, hermano? ¿Te acordás esa persona que me hablaste la otra vez que estaba pasando una necesidad? ¿Lo fuiste a ver? ¿Estás orando por él? ¿Estamos orando por los vecinos? ¿Sí? ¿Nos tomamos un tiempo para ir a verlo? ¿Para pasar un tiempo? ¿Para estar atento a las necesidades? ¿Saben cuándo lo vamos a poder vivir esto con mayor naturalidad?
cuando sintamos que le debemos todo al Señor. ¿Cuántos le deben todo al Señor? Nunca vamos a poder pagar esa deuda, ¿sí? Pero ese sentido, ese sentimiento de sentirme deudor, me va a hacer obrar de manera distinta. De querer esto, mirá, ¿sabés qué? Hubo uno que yo le debía 50 denarios y me perdonó todo. Ahora lo vamos a leer. Quería, para ir terminando y no extenderme, Mateo capítulo 18, versículo 23. Porque, hermanos, la prédica de la palabra es esto, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo debía un montón, merecía la cárcel, ¿sí? Era un pecador perdido, merecía la muerte, y hubo uno que se subió a la cruz y ocupó el lugar que yo debía, que yo merecía. Cuando uno toma conciencia de esto, le sale por los poros la prédica de la palabra. No podemos callar. A todo el mundo le contamos, ¿sabes qué? ¿Sí? Como si hoy descubriríamos en nuestra casa una fórmula para que no nos piquen los mosquitos económica. ¿Sí? ¿Sabes qué? Encontré esto, que me lo pongo y no me pican los mosquitos. Contento, ¿sí? Todo el tiempo lo estaríamos contando. ¿Sí? ¿Saben qué? Hubo uno que yo tenía la sentencia de muerte firmada, intervino y pagó la vida por mí. El sentido de deudor. San Mateo capítulo 18, versículo 23. Y por eso Jesús decía esto. ¿Saben qué? El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Amén. Sigue el texto, no lo vamos a seguir, se nos va a extender, pero después lo pueden leer, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué le pasó a este siervo? Que no pudo tomar en cuenta lo que habían hecho por él. Dice que le habían, a ver cuánto era el número, 1.000 talentos contra 100 denarios. Es una diferencia abismal. Ahora, se te fue perdonado 10.000. ¿No podés ser movido a misericordia para perdonar 100? Cuando tenemos algún conflicto entre hermanos o con algún familiar y nos cuesta perdonar, ¿tomamos conciencia de lo que perdonó el Señor? Entonces, esto era un poco lo que yo quería transmitirle y lo que sentía, que debemos transitar la vida cristiana sintiéndonos deudores al Señor. ¿En qué sentido? El Señor pagó la deuda, eso lo sabemos todo, murió por cada uno de nosotros, pero no nos debemos olvidar de eso. Y debemos querer agradar al Señor con toda nuestra vida. Y esto que vivimos, ¿sí? Esto que fue hecho por nosotros,
debe salir de nuestros poros y animar a los hermanos a volver a las primeras obras. Le dice, acuérdate de tus primeras obras y vuelve a ellas. ¿Cuáles eran, hermanos, las primeras obras? Recordá cuando recibiste al Señor por primera vez. Yo a veces pienso esto, ¿no? Cuando recibimos al Señor y pasamos de la vieja vida a la nueva vida, no teníamos ni el 10% del conocimiento que tenemos ahora, con los años. Era muy básico lo que conocíamos el primer mes. ¿Qué conocíamos? Poco, nada. Conocíamos que éramos unos pecadores y que queríamos pasar de la vieja vida a la nueva vida y que Cristo había pagado un gran precio por nosotros, y en ese primer amor a todo el mundo le comentamos lo que el Señor había hecho. No teníamos ni la cantidad de prédicas que tenemos encima, no teníamos ni la cantidad de retiros que tenemos ahora encima, no teníamos ni el conocimiento de la Escritura que tenemos ahora. Pero esas primeras obras eran movilizadas por un amor profundo al Señor, en agradecimiento por haber pagado esos pecados. Porque teníamos muy fresco lo que el Señor había hecho. Y yo los animo, hermanos, reflexionemos, recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Remontémonos a esa época, a ese tiempo en el cual ese amor al Señor era total, y volvamos a las primeras obras. Pero no recordar lo que hice hace 10 años y imitar lo mismo. Recordar cuál era mi sentimiento hacia el Señor en ese momento. De total agradecimiento. De sentirme que sin el Señor no puedo hacer nada. Es en esos tiempos en donde la fe era intachable, en donde mi coyuntura me decía, ay, yo lo hacía, ¿sí? En donde escuchaba una prédica y era movido a misericordia, y escuchaba una prédica que hablaban del perdón y llegaba a mi casa y quería pedirle perdón a mi mamá, a mi papá, por haberle fallado. Ese sentimiento de amor al Señor. Amén. Que el Señor los bendiga.